Hola amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta octava reunión virtual de nuestra congregación. Y bienvenidos a todos los que también nos acompañan a través de este medio. Esperamos ser de bendición también para sus vidas con la palabra del Señor. En este día quiero comenzar una serie de predicaciones que las di hace unos años atrás. En el 2016, cuando hablábamos acerca de los diseños de Dios, estuvimos viendo estas cartas, que son las cartas del Apocalipsis, como una manera también de ver los diseños de Dios para la iglesia. Quiero, y estoy convencido que es el Señor el que quiere que dé esto, quiero poder desarrollar estas cartas porque entiendo que estas cartas son un mensaje de Dios para la iglesia antes de su venida, es decir, para que se prepare para su venida. Estamos en tiempos en que sé que la venida del Señor está muy cerca. Hay señales y creo que las cartas que el Señor le ha dado a la iglesia en el libro del Apocalipsis son cartas pertinentes para nosotros para estos tiempos. Estas cartas nos van a hablar de lo que el Señor quiere, cómo quiere que nos preparemos. Sé que el Señor está trabajando en nosotros para que nos podamos presentar sin manchas ni arrugas delante de Él. Y damos gracias al Señor porque así lo quiere, porque también es una muestra de su amor por nosotros. En el día de hoy vamos a comenzar a leer estas cartas y vamos a comenzar por la carta a Éfeso. Y te invito a que leamos la carta a Éfeso. Y dice así, Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta carta enviada a la iglesia de Éfeso es una carta con mucho contenido. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias que quizás más conocemos de todas a las que se les envía cartas. Es una iglesia a la cual Pablo le escribe también una carta tremenda de revelación. Es una iglesia que la vemos nombrar mucho en el libro de Hechos. Y en la tradición popular se dice que el apóstol Juan también fue pastor en esta iglesia. La iglesia de Éfeso es la primera a la cual el Señor le está enviando una carta. Y qué bueno que es recibir cartas. Y más si vienen del Señor. Pero el Señor, como es puro, santo y verdadero, en las cartas que escribe va a decir las cosas que Él tiene que decir. Y le escribe a esta iglesia y en la estructura de la carta que Él va a respetar en todas las cartas, va a respetar una estructura similar, arranca con una presentación. La presentación que el Señor le da a esta iglesia tiene que ver muchísimo con
el problema o la situación que la iglesia vive. En cada carta que veamos nos vamos a fijar en eso, que el Señor se presenta siempre en relación a lo que está viviendo la iglesia. Y en esa presentación, Dios mismo, el Señor mismo, le está dando la clave de corregir las cosas. La iglesia de Éfeso recibe esta carta y recibe de parte del Señor una presentación muy particular, muy directa y muy profunda. La presentación de la carta dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta presentación tiene su revelación en el primer capítulo. Y allí en el primer capítulo el Señor dice que las 7 estrellas son aquellos a los cuales se les envía la carta, a los ángeles de las iglesias, es decir, a los líderes, pastores, ancianos. Y lo que dice es que Él tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que Él es quien gobierna. No solamente que Él guarda y cuida en su diestra a los líderes, sino también que en su diestra, la diestra siempre es figura de gobierno. Él le está diciendo que a través de los ancianos y de los líderes Él gobierna, pero que no son los líderes ni los ancianos los que gobiernan a la iglesia, sino que es Él. Es el Señor quien gobierna a la iglesia. La iglesia no es gobernada por hombres. La iglesia tiene que ser gobernada por el Señor. Es Él quien tiene las 7 estrellas en su diestra. Pero también le dice a la iglesia el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros habíamos visto también en el capítulo 1 que son las 7 iglesias a las cuales les está enviando cartas. La iglesia de Éfeso es uno de esos candeleros. Y el Señor le está diciendo a la iglesia que Él anda en medio de estos candeleros, es decir, su presencia se mueve en medio de estos candeleros. Su presencia está. Y qué bueno que es entenderlo, porque también es una muestra de su amor y de su misericordia, porque no importa cómo esté la iglesia, el Señor igual está, se mueve, anda, como si se paseara en medio de las iglesias. ¿Por qué se pasea? Porque el Señor comienza a verlas y por eso envía cartas para elogiar por un lado, pero también para exhortar una corrección. Y eso es muy bueno porque eso es parte de su amor y misericordia. El Señor anda en medio de los candeleros, en medio de la iglesia. El Señor ama a la iglesia y se mueve en medio de ella. El Señor también le habla a la iglesia de Éfeso con elogios. Y le dice, yo conozco tus obras. Y qué bueno que es que el Señor conozca. Esto significa que el Señor no está ajeno a lo que una iglesia hace. El Señor no es ignorante de lo que una iglesia hace para Él. El Señor no es ajeno a la actividad de la iglesia, no es ignorante de la actividad y de todo lo que se haga en la iglesia. Y el Señor le habla a esta iglesia y le reconoce muchas cosas en su trabajo. Y le dice, yo conozco, en primer lugar, tu arduo trabajo y paciencia. Es una iglesia activa, es una iglesia que tiene, dice, paciencia, pero esta paciencia se traduce como constancia, perseverancia. Es una iglesia que trabaja perseverantemente, constantemente. Es una iglesia también que dice que no puede soportar a los malos, que tiene la capacidad de rechazar a los malos, de rechazar a los que son perversos y no los permite en la iglesia. Es una iglesia que tiene también la capacidad, dice, de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es decir, aquí ejerce el discernimiento espiritual, algo tan importante para la iglesia de hoy.
probar a aquellos que dicen que son enviados por el Señor, probarlos, y si no son del Señor, rechazarlos, detenerlos y rechazarlos. Hay que tener esa capacidad de decirle no a aquel que no es del Señor. También le dice, has sufrido y has tenido paciencia. Esta iglesia también ha sentido la oposición, también ha sufrido la oposición y ha tenido paciencia, ha sido perseverante, ha sido constante a pesar de la oposición. Algo también muy loable en una iglesia. También dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia ha trabajado con esfuerzo, constantemente, perseverantemente, y lo hizo por amor al nombre del Señor. Sin desmayar, sin cansarse, sin fatigarse, lo ha hecho. Realmente, todas características de una iglesia que podríamos decir muy buena, excelente iglesia. Sin embargo, en el versículo 4 leemos que el Señor le dice, pero, tienes cosas muy buenas, pero. Y es ahí donde cuando alguien nos dice pero, como si se opacara todo lo bueno que dijeron. Es como si alguien dijera, mira, a mí me gusta esto tuyo, esto otro, aquello, pero hay un pero que puede llegar a opacar todo lo bueno que podamos hacer. Y ese pero para esta iglesia es que has dejado tu primer amor. Qué tristeza, porque esta iglesia en su activismo, en su perseverancia y constancia, en su esfuerzo, en su conocimiento y en su discernimiento espiritual, se había olvidado del Señor. A mí me hace pensar esto cuando, por ejemplo, un padre de familia sale a trabajar temprano en la mañana, vuelve tarde a la noche y dice que lo hace por amor a su familia. Estoy seguro que sus hijos renunciarían a todo eso tan solo por tenerlo más tiempo con ellos. Lo mismo su esposa. El que él diga, lo hago por amor a mi familia, no significa que realmente ame a su familia como su familia lo está esperando. Y el Señor está diciendo, mira, iglesia, no me importa cuánto hagas por mí si no te tengo a ti. No me importa que hagas esto, que hagas aquello, si no puedo gozar de ti, si no puedo estar contigo, si no puedo tener intimidad contigo. Y el Señor prefiere por encima de todas las cosas la intimidad con nosotros. Y estoy seguro que el Señor, en este tiempo tan especial que estamos viviendo a nivel mundial, ha llevado a la iglesia a dejar de estar en el activismo, en la rutina de cada día, en la rutina eclesiástica, para llevarnos a nuestras casas y en nuestras casas hablarnos y llevarnos a la intimidad, para que nos reencontremos con Él, porque lo que más valora Él es justamente la intimidad, la comunión, el amor. El Señor Jesús decía en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿De qué me sirve decir que amo a Dios con mi boca si mi corazón ama otras cosas? ¿De qué me sirve decir que amo a Dios con mi boca si mi alma
está involucrada con otras cosas y no con Él. ¿De qué me sirve que amo a Dios con mi boca si mi mente no está rendida a Él? ¿De qué me sirve decir que amo a Dios con mi boca si mis fuerzas las empleo para demostrarle amor o involucramiento a otras cosas? El Señor está diciendo, iglesia, yo quiero ver verdaderamente tu amor por mí. Quiero que vayamos a la comunión íntima, que me conozcas como yo te conozco. No me importa lo otro, no me importa todo lo que hagas por mí. Lo que yo quiero es que me ames como yo te amo a ti. El Señor también le da un consejo a esta iglesia, que es una exhortación. El consejo dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso que en algún momento estaba ahí arriba, pero ahora ya no lo está abajo, ha caído. ¿Dónde estaba antes? Estaba en un lugar de comunión y de amor a Él. Y ese es el lugar donde el Señor dice, recuerda de dónde caíste. Caíste a un lugar donde yo no te quiero allí. Caíste al activismo, caíste al conocimiento teológico, caíste al defender mi nombre, a hacer cosas para mí, pero no me amas a mí. Caíste ahí. Yo quiero que vuelvas aquí, al primer amor. Que vuelvas de donde nunca debiste haberte caído. Iglesia amada, el Señor nos está diciendo, vuelve al primer amor, vuelve a ese lugar de donde nunca tendrías que haberte caído. ¿Y cómo volvemos ahí? Dice, con una actitud de arrepentimiento, de decir, Señor, perdón, y vuelvo para allá a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Lo que hacíamos cuando recién lo conocimos. Ese amor que teníamos hacia Él, tan puro, sin mucho que decir, sin mucho que hacer, poca actividad eclesiástica, incluso poco conocimiento intelectual, pero amor, presencia. Canciones que quizás las cantábamos sin mucha voz, sin tanto tecnicismo, pero que estaban cargadas de adoración. Que volvamos a hacer esas primeras cosas con las cuales nosotros le demostrábamos amor al Señor. El activismo no sirve para nada si no tiene amor al Señor. Y muchas veces hemos caído en actividad, actividad y actividad, despojadas de amor al Señor. Pero si amamos al Señor, inevitablemente nos pondremos a hacer cosas para Él, pero impulsados por el amor. No una actividad despojada de amor, sino actividad, acción impulsada por el amor a Dios. De allí no nos tenemos que caer nunca. Y es el mensaje que el Señor está diciendo, vuelve de donde caíste. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso era un candelero, como lo es cada iglesia que el Señor tiene en este mundo. ¿Por qué un candelero? Porque es una responsabilidad de alumbrar. Alumbrar. El Señor nos ha dado la responsabilidad de alumbrar. Y que Él quite el candelero del lugar significa que Él saca a la iglesia de su influencia, de su luz a las tinieblas, a la sociedad. No vamos a poder alumbrar más. Qué interesante que en aquel momento, en aquel entonces, prender una lámpara era echarle aceite. Un candelero necesitaba de aceite
que se vertía en una copa que tenía, y entonces ese candelero, al ser encendido, alumbraba, pero necesitaba sí o sí el aceite. El candelero puede ser de oro, pero si no tiene aceite, no puede alumbrar. Ir a la presencia del Señor es llenarnos de aceite y poder alumbrar. Y por eso el Señor nos está llevando a la intimidad, nos está llevando a la comunión. ¿Para qué? Para llenarnos de aceite y poder alumbrar a este mundo, a esta sociedad que tanto lo está necesitando, de la manera que Él quiere que alumbremos. Por último, el Señor dice que Él tiene un premio de victoria para los vencedores. Y ese premio dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es un árbol muy importante, muy simbólico, que lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, lo vamos a encontrar en Isaías, pero también lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. Y aquí ya se menciona, pero más adelante en este libro está también nuevamente, se lo menciona nuevamente. Este árbol dice que da fruto de vida y que los vencedores en esta carta, en esta situación, los que venzan, comerán de este árbol. Es decir, comerán del fruto de la vida. Y por eso en esta oportunidad, este árbol representa al Señor Jesús, quien tiene el fruto de la vida. Y cuando nosotros estamos cerca de Él y comemos de Él, la vida de Él nos invade, nos llena, nos satura. Por eso la carta tiene que ver con ir a la intimidad de Él y volver a su presencia, a su comunión. Somos la novia del Señor y el Señor quiere que le conozcamos. El Señor quiere que nosotros podamos amarle como Él nos ama. Pero para eso necesitamos profundizar en la comunión, ir al lugar secreto como hijos de Dios, a buscarle, a conocerle, a amarle. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué está hablando el Espíritu? Creo que es claro en este pasaje de que el Señor quiere que volvamos a la intimidad. Una iglesia preparada para su venida es una iglesia que le ama, es una iglesia que está en comunión con Él, es una iglesia que le conoce, es una iglesia que está esperándole con amor. Amada iglesia, Él viene, el amado ya viene y te quiere ver despierta, anhelándole, amándole, conociéndole. Eso es lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia en este tiempo. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Vamos a tener un tiempo para orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta carta con un mensaje tan claro para nosotros y para este tiempo. Que podamos volver al primer amor, que podamos volver a hacer las primeras obras para demostrarle nuevamente nuestro amor al Señor. Líbranos, Señor, líbranos, Espíritu Santo, de todo aquello que es activismo, que es conocimiento y que son tantas cosas que quizás estamos cargando al día de hoy, pero están tan despojadas de verdadero amor al Señor. Que volvamos al primer amor. Amado Señor, gracias te doy por tu exhortación, que podamos ser vencedores y comenzar nuevamente a comer del fruto de la vida, esa vida que viene de tu presencia a nosotros. Gracias te damos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto.
que nos encuentre como Él nos quiere encontrar, amándole como Él quiere que le amemos. Maranata, Él viene. Nos vemos en la próxima predicación.